Rafael Omaña, el teólogo y maestro. Continuamos con un tema espectacular. Vamos a hablar de la amarteología, lo que es la ciencia que estudia el pecado en el hombre. Hablemos un poquito de eso, pastor. Sí. La martiología es una rama de la teología. Y la palabra martiología viene etimológicamente, la primera parte viene de la palabra griega martía, que significa pecado. Y logía, logos, estudio, tratado o doctrina de. O sea, el pecado también tiene un estudio para que usted se dé cuenta. Exacto, sí, porque es importante conocer. No es solamente ir a pecar y ya, sino sí, hay un estudio. Claro, es importante estudiar el origen del pecado en el universo, el origen del pecado en la raza humana, que es diferente al origen del pecado en el universo. El alcance del pecado, las consecuencias del pecado. Las consecuencias, interesante. Exacto, pero también es importante estudiar cómo se puede ser libre de la maldición del pecado, de las consecuencias. Y ahí es donde hablamos del tema de la salvación. En teología, ¿cómo se llama? En teología, el estudio de la salvación se le conoce como soteriología. Soteriología, mira, para que lo anoten. Soterios, salvación, logía, logos, estudio, enseñanza. Wow, bueno, empecemos un poquito a hablar de la amarteología. ¿Dónde inicia el pecado en el universo? Muy buena pregunta. Resulta que todo el mundo piensa que el pecado se originó en el jardín del Edén, ¿cierto? No, ya existía el pecado. La palabra enseña claramente que hubo alguien que llevó a la primera pareja a pecar. Se le conoce como la serpiente antigua, como Satanás, el enemigo históricamente del hombre, de Dios, de Jesús. Conocen popularmente en griego como diabolos o opositor, diablo. ¿Okay? Ya él es el que trae la tentación para hacerlos caer a ellos, a hacerlos pecar. O sea, ya Satanás vivía el pecado. El origen del pecado tiene como personaje Satanás. Fue en Satanás que nace el pecado como tal. La Biblia dice que él quería ser igual a Dios y quería ser objeto de adoración como Dios también es. ¡Wow! ¿Sí? ¡Qué delicado este tema! Claro, y eso produjo la primera rebelión o rebeldía contra Dios, por lo cual Dios tuvo que tomar unas medidas y desterrarlo de su presencia. Recuerdo el texto que Jesús dice claramente, allí en los evangelios dice: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Sí? Dios saca de su presencia a Satanás mismo por causa del pecado, y él alcanzó a hacer una rebelión con una gran cantidad de ángeles también que se rebelizaron contra Dios. Ahora, ahí es donde está el origen del pecado como tal, dentro de la creación. Y el origen del pecado en la raza humana sí tiene razón de ser en el Edén, en el paraíso. Antes de entrar a la raza humana, pastor, hay un texto que lo he leído, me parece muy interesante, creo que está en Ezequiel, si no estoy mal, habla de aquel bello querubín, ¿sí? Y dice: hasta que en él se halló maldad. Sí, exacto. Qué interesante saber, y yo quiero que usted, amigo y amiga que ve este video, entienda que el principio del pecado o de las tinieblas, hablemoslo como así, viene en el universo. Acá lo explica el teólogo Rafael, y viene más allá de la raza humana. O sea, hay una influencia de maldad en el mundo. Explícanos un poquito de eso, ya entrando a la raza humana. Elianita, te felicito porque tienes buen consejo. Sí, señor, eso lo dice la escritura. Qué bueno. Y sí, la Biblia dice claramente en el libro de Romanos, dice que por un pecado entró el pecado a toda la raza humana. ¿Sí? Eso habla del primer Adán como tal. Pero también la Biblia habla en el mismo libro de Romanos que por la justicia de un hombre, refiriéndose a Cristo Jesús, entró la salvación a los hombres, porque por gracia sois salvos. ¿Sí? Entonces, por eso a Jesús se le conoce como el postrer Adán. El primer Adán, del jardín del Edén, fue concebido sin pecado, no tiene pecado en su concepción, fue creado por Dios directamente. Y el segundo Adán, o postrer Adán, es también originado de pureza, no tiene su origen, no desciende de un hombre y de un hombre como tal. Jesús es concebido por María, concibe del Espíritu Santo, es engendrado del Espíritu Santo, por lo tanto
Jesús nace sin el pecado original, sin la naturaleza es muy humana y importante sin porque hay concupiscencia. muchas personas que entran en debate en este tema sobre el nacimiento de Jesús. Jesús es 100% carne, pero Sí, también 100% espiritual. Entonces, ¿qué lo hace a él 100% carne? Que nace de mujer, pero lo hace 100% espiritual, que no fue concebido como el resto de humanidad, Exacto. sino por obra y gracia por Dios que nos ama tanto. Exacto, no fue engendrado por un hombre, sino engendrado por Dios mismo. ¿Sí? Por lo tanto es 100% Dios y es 100% hombre. Tanto así que Romanos en el capítulo 9 dice que en él habita toda la plenitud de la deidad. O sea, toda la plenitud de Dios habita corporalmente, dice ahí la escritura. Primera de Juan también dice que él es Dios por los siglos de los siglos. También Tomás, cuando se aparece Jesús, allá en el Evangelio de San Juan, se le aparece a los discípulos una vez resucitado. Tomás no creía que había resucitado, y cuando se le aparece Jesús, Jesús le dice: mira, Tomás, ven y mete tu dedo en la llaga y mira que yo soy. Y entonces Tomás dice: oh, Dios, Señor mío y Dios mío. Wow. O sea, lo reconoce como su Señor y como su Dios. Y Jesús le dice: porque me has visto, Tomás, has creído. Y es cuando él dice: bienaventurados aquellos que han creído en mí sin haberme visto. Si tú y yo podemos creer en él sin haberle visto, dice el Señor que somos bienaventurados. Bueno, Rafa, mira, el pecado entra en el hombre a causa no simplemente de Adán, sino de ya todo lo que el enemigo, conocido como diablos, hablamos de esto, quería dañar al ser humano, quería dañar el propósito, porque yo quiero que también hablemos un poquito a aquellas personas del propósito con el cual Dios crea al hombre. Pero llega el pecado, que es el propósito del enemigo para querernos apartar de Dios. Hablemos un poquito de esto, por favor. Okay. La Biblia dice claramente que él se opone contra Dios y contra todo lo que proponga el culto a Dios, ¿no? Por eso se le conoce popularmente como diablo, que en el griego es diabolo, significa opositor. Eso significa opositor. Entonces, cuando vemos que Dios crea al hombre, ¿por qué lo crea? Como tú dices, ¿cuál es el propósito del hombre? Dios crea al hombre para su gloria, para la adoración de él, para glorificarlo como su Dios. Como Dios no crea un hombre pecador. Exacto, Dios crea un hombre interesante, muy pendiente de puro, este punto. Exacto, puro, totalmente sin ningún tipo de maldad. Fíjate que cuando tú y yo pecamos, cuando peca cualquier persona, no pecamos porque Satanás vino a tentarnos, que eso es lo que está diciendo todo el mundo hoy. Somos tan irresponsables hoy que decimos: yo pequé porque es que ese diablo cochino, diablo mentiroso me engañó. Señor, lo reprenda. Le seguimos imputando la razón del pecado a otro. No, pecamos es porque en nosotros hay maldad. Eso la Biblia le llama, en Santiago se le llama concupiscencia. Santiago dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Wow. ¿Sí? O sea, en nosotros está la maldad que produce el pecado. Eso se conoce como pecado original, y concupiscencia es esa maldad que está por causa del porque no solamente está el tentador, porque él también está como tentador, colocándonos ahí como esa piedrita para que vayamos al pecado, sino también hay como una naturaleza. Claro, exacto. Ahora, importante también tener en cuenta lo siguiente, miren. Adán no nació con esa naturaleza que sí tenemos nosotros. Él era puro. Entonces necesitaba de un agente externo que lo tentara, porque su naturaleza no lo iba a tentar, porque era puro. Entonces es cuando aparece Satanás y le tienta. Es alguien externo, no es él, no es su naturaleza. Es como cuando empiezan los sentidos del hombre, ¿no? Porque en la debilidad en el ser humano que nos lleva a caer viene directamente desde los sentidos, que muchos conocemos como los 5 sentidos, ¿no? El gusto, el tacto, la vista, el oído, porque leyendo las escrituras uno logra entender que estaba Adán quieto, digámoslo así, por decirlo, él estaba quieto en el jardín del Edén, allá Dios lo había puesto, y empieza el enemigo a incentivar. Exacto. Incentivar su oído, su vista. Eso mismo pasó con Jesús. Wow. Jesús era imposible que pecara, porque no tenía naturaleza pecadora. No tenía naturaleza. No nació con pecado original, por lo tanto nunca iba a pecar. Entonces necesitó de un agente externo que lo tentara, y es cuando en el desierto se le aparece Satanás y lo tienta. ¿Sí? Recuerdo, la para que lo leas, San Lucas 4. Sí, exacto, y ahí está todo bien desglosado, como lo tentó de muchas formas, ¿no?
haz que se conviertan estas piedras en pan, si tú eres hijo de Dios, lánzate desde aquí, si tú eres hijo de Dios, si tú eres hijo de Dios. Siempre, y el Señor siempre le venció la tentación diciéndole, Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y a ningún otro honrarás. Lo importante, mira, yo creo que aquellas personas que ven este video, tomen la palabra, usted vaya y lea la palabra, porque la mejor forma, creo yo y podría asegurarlo, de vencer al pecado es también teniendo la palabra. Claro, la Biblia le llama a la palabra de Dios la espada del Espíritu. La espada del Espíritu. Porque cuando nosotros somos tentados, cuando hemos pecado, la mejor forma de vencer ese pecado que nos ha vencido temporalmente, o que nos ha hecho fracasar o caer, o que nos ha hecho tambalear, la mejor forma es llenarnos de la palabra del Señor, porque la Biblia dice que la misma palabra es vida. Recuerde que por la palabra de Dios se hizo la vida, se hizo todo. Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Pastor, Dios dijo, mira, háganse los animales, y los animales se hay hicieron. algo muy interesante en cuestiones de la palabra, en lo que acabas de decir de la tentación de Jesús. Él es astuto. El enemigo es un ser totalmente astuto, porque él a Jesús no lo tentó con una mujer desnuda, porque sabía que no lo iba a hacer. Entonces, ¿él con qué lo tienta? Y no solamente con el pan, de pronto porque en el momento él sintió hambre, porque estaba en ayuno, sino que lo tienta en la palabra. Entonces es muy importante que ustedes que están viendo videos sepan de que el enemigo también se sabe las escrituras, de que él también se sabe la palabra y que puede llegar a tentarnos a través de la palabra. Pero si usted hace lo que estamos hablando, estudiar teología sistemática, aprender el orden de Dios, va a tener usted un arma con que defenderse. Claro, porque fíjate que el mismo Satanás le dice a Jesús, si eres hijo de Dios, lánzate desde aquí, porque escrito está. A tus ángeles enviarán, ni un pelo de tu cabeza sufrirá daño. Wow. El mismo diablo quiere usar el arma que para nosotros es la más poderosa, que es la palabra, para hacernos tambalear nuestra fe. En la fe. En la fe. ¿Qué fue lo que hizo con Adán y Eva? Tambaleó su fe. Con que Dios te dijo. Wow, pendientes, mis amores, porque el enemigo siempre quiere poner en duda las escrituras, lo que Dios ya dijo, lo que Dios presentó. Yo creo que toquemos un poquitico el corazón de aquellas personas, porque a mí me emociona hablar de este tema. Dios dijo de ti que Él tiene contigo un propósito. Dios quiere sacarte de donde estás, quiere contigo cosas maravillosas aparte de las cosas materiales, pero el enemigo siempre va a querer decir lo opuesto. Tú no puedes. No vas a salir de ahí, no eres capaz. Es lo que regularmente viene en nuestras vidas, como esa depresión, como que para qué fui creado, como que mi vida es sin sentido. Entonces qué bueno y qué interesante que nosotros leamos la palabra, nos apropiemos de la palabra y creamos en lo que Dios ya dijo, no en las mentiras que viene el opositor a decirnos. Algo que cabe destacar, una palabra teológica que algunos no la han escuchado, la han pronunciado pero no la conocen, es la palabra apostasía. Apostasía. Anotémosla ahí, apostasía. Resulta que la apostasía ya existía desde el mismo jardín de Edén. ¿Qué es una apostasía? Es cuando alguien quiere enseñarle a alguien algo diferente de lo que Dios ha enseñado. Wow. Dios dice una cosa y entonces llega alguien a adulterar, a cambiar lo que Dios ha dicho para enseñar algo torcido. Eso se llama apostatar. Wow. Entonces, cuando está la primera pareja humana, el diablo les tienta a Eva diciendo, por ejemplo, con que Dios te dijo, ¿sí?, que no comieras de este árbol. Como con ese sarcasmo, sí, muy pendiente. Y poniendo en duda lo que Dios había enseñado y poniendo por el piso lo que Dios les había enseñado. Wow. Y les da una falsa enseñanza. Digo, no, ustedes no morirán, sino que cuando coman de este árbol van a ser igual que Dios en el conocimiento del bien y del mal. Wow. Fíjate. ¿Cuál fue el primer pecado de Satanás? El querer ser igual a Dios, ¿cierto? ¿Y cómo hace caer a la primera pareja humana? Seréis igual a Dios en el conocimiento de Dios. Queriéndolo llevar a tener esa ambición y codicia que él tenía. Wow. Mira, eso es la práctica de una corriente muy oscura, espiritual, que no tiene nada que ver con el cristianismo, es el gnosticismo. Y enseña el gnosticismo el que nosotros somos dioses o semidioses o podemos llegar a ser dioses. Es una falsa enseñanza, es una apostasía grande. Y eso ya está desde el mismo Edén, es antes del Edén, el diablo queriendo ser igual a Dios, el diablo queriendo que a Eva y Adán quisieran ser igual a Dios. Wow. Y es lo que hoy en día muchas iglesias, o no iglesias, digamos, muchas
falsas enseñanzas están esparciéndose en el mundo. He escuchado hasta predicadores y pastores famosos, por ética no digo los nombres obviamente, pero enseñan que somos disque Jehová Junior. Misericordia. Que somos dioses pequeños o dioses junior. Eso no es así. Hay un solo Dios, la Biblia dice. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo. Primera de Timoteo 2:5 lo enseña, ¿cierto? Entonces es importante esto. Esta apostasía desde Edén hasta el día de hoy no se ha retirado. Eso sigue existiendo. Hay algo muy interesante, maestro. La Biblia habla en Mateo 24, en una de las señales, dice que cuando Él venga, Él quiere que la fe del hombre, o sea, dice, ¿será que va a encontrar fe en el hombre? Bueno. Y esto es lo que el enemigo quiere quitar del corazón del hombre con tantas distracciones, ahorita con la cuestión de la tecnología, con los llamados chips que ya están por ahí saliendo, con tanta cosa, con la ciencia. Quiere robar el enemigo desde por cualquier medio la fe en el hombre, la fe en la palabra, la fe en lo escrito, la fe en la visión que tiene Dios en la redención a través de Jesús. Claro. Sí, o sea, desde el inicio del hombre siempre se ha levantado un sistema que se opone a Dios y que se opone a la misma comunión del hombre con Dios. Wow. ¿Sí? Si tú miras, vino la primera pareja, luego vino lo de la torre de Babel, lo del diluvio, en el mundo antiguo siempre había muchas cosas que se levantaban contra Dios o contra el propósito de Dios de que el hombre tuviera comunión con Dios. Entonces, y eso lo vemos hasta el día de hoy. Sí, hasta el día de hoy eso es esto permanente. Wow. ¿Sí? De ahí la importancia de que nosotros nos acerquemos a las Escrituras para conocer un poco a Dios. Hace rato dijiste un texto de la palabra muy bueno, y es verdad, eso está en el libro de Oseas. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y en el Evangelio de Marcos dice, vosotros erráis, Jesús dijo así, vosotros erráis porque ignoráis las Escrituras. Wow, qué interesante. Es importante el conocimiento de la palabra. Qué interesante, y a la vez causa como un poco de tristeza. Porque videos como este, pastor, y para el público que los ve, videos como este son poco rating. Sí, poco la gente les gusta ver, poco la gente lo valora, poco la gente lo aprecia, porque para muchas personas temas como estos se vuelve un tema aburrido, un tema sin sentido, pero sin saber que el trasfondo espiritual es tan grande y es un tema que va más allá incluso de la tierra, más allá de esta vida, más allá de ese cuerpo, algo que realmente trasciende a la humanidad. Y realmente es un poco triste saber que la gente ignora esto. Como cantidad de personas, días anteriores me puse a analizar todo lo que está pasando, los tiempos, señales, cuántas cosas se está cumpliendo y la humanidad aún ignora esto. La humanidad aún no cree en las Escrituras, la humanidad no quiere buscar de Dios. Sí. Qué triste. Primera de Juan, el apóstol Juan, en su primera carta, él dijo algo que es una frase muy real. El que tiene a Dios nos oye. ¿Sí? Así dice la palabra. Entonces, realmente el mensaje del Evangelio se predica a todo el mundo. Es necesario que se predique. Es necesario que se predica por la radio, la televisión, por los medios, el YouTube, a través de las redes sociales, ¿sí? Muchas formas como tú conoces. Pero lo que tú dices es verdad, empezando por el sistema, YouTube y Facebook y todas esas redes sociales son muy buenas porque nos permiten una plataforma para dar a conocer. Hoy les estamos dando a ustedes conocer un poquito más de lo que Dios tiene. Sin embargo, esos likes casi no se ven en temas como estos. Ahora, eso me hace recordar algo. La Biblia dice que hay una puerta que es angosta. Wow. Y un camino que es estrecho. Y es el que conduce a la vida eterna. Y pocos son los que entran por él. Porque realmente pocas son las personas que dicen, yo quiero ver este video, yo quiero seguir a Dios. Si ponemos acá un video, hablemos entre comillas y sin llegar a ofender a nadie, un video de pronto pornográfico, un video de pronto de música que lleve e incite al sexo o estos temas, muchos likes, muchas cosas, pero estos temas tienden a cerrar. Claro. Pero oramos a Dios, pastor, oramos a Dios para que muchas personas puedan ver este video, entender los propósitos de Dios y entender de que Dios nos diseñó seres humanos perfectos. Amén. Nos diseñó para la gloria y alabanza de su nombre. Ahora, nosotros hoy en día, con una naturaleza pecaminosa, ¿qué debemos hacer? Irnos al estudio de la palabra.
para estar cimentados en la roca que es Jesús y que no venga ningún viento de doctrina, ningún tipo de cosa maligna del enemigo a querer robar esa fe. Claro, la soteriología, que era el otro punto que tú decías hace un momento, que es el estudio de la salvación. Para uno poder hablar de salvación, tenía que haber uno hablado de teología de pecado, del origen del pecado. Ya vimos el que origen. Sepamos qué es el pecado para saber qué es lo que debo cambiar. Exacto. Y ahora, si ya sabemos qué es el pecado, viene la pregunta, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es mi solución para aquellas personas que hoy de pronto quieren decir, wow, yo estoy mal, quiero cambiar? Recuerdo un personaje famoso de la televisión, el Chapulín Colorado. Wow. Y no ahora, contaban con mi estudio. Sí, pero él decía también, ¿y ahora quién? Decían los que lo invocaban, ¿quién podrá defender? ¿Quién me podrá? Y se aparecía yo, el Chapulín Colorado. Wow. Entonces, en medio de nuestro pecado, la pregunta es que nos hacemos, ¿y ahora qué tenemos que hacer? ¿Quién podrá defendernos? ¿Quién podrá defendernos? En este mundo tan... Claro. Wow, sí. ¿Y qué hay que hacer? La Biblia es clara, dice Romanos capítulo 5, verso 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Wow, ¿sí? qué lindo. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿sí? Y también dice Hechos de los Apóstoles, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, en el nombre de Jesucristo. ¿sí? Y 1 Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios, pero que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay otro intercesor, no hay otro salvador, solo Jesucristo. No salva una denominación religiosa, no salva un pastor, un sacerdote, un gurú religioso, no salva ninguna organización. Hay un solo camino de salvación y Juan 14:6 lo dice claramente. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Qué lindo, mis amores, que ustedes hayan podido escuchar, ver este video y entender el día de hoy que el camino para llegar a Dios, el camino para tener una vida diferente es Jesucristo, y también entender que la base nuestra son las Escrituras, y que si el enemigo viene con cualquier tipo de mentiras, podamos nosotros vencerla. Los invitamos muy cordialmente a que ustedes desde ya empiecen un estudio bíblico y puedan entender los propósitos de Dios para su vida, para su familia y para sus generaciones. Pastor, gracias por habernos acompañado. A ti, Milenita. Un placer total tenerlos en mi canal. Qué palabra tan maravillosa. La ciencia, este tema de la teología sistemática, espectacular. ¿Dónde te pueden encontrar para que alguna persona que de pronto quiere decir, no, yo quiero seguir el estudio, de pronto tienes alguna red social? Claro, sí. A través de un fanpage en Facebook, nos puedes ubicar en dos fanpages, uno que se llama @edform, edform, que es Escuela Teológica de Formación Ministerial, y del otro, y a través de Instagram nos pueden seguir también a través de RafaOT73, RafaOT73. Son los medios por los cuales también nos pueden ubicar también a nosotros. Estamos ahí para servirles a todos ustedes. Bueno, mis amores, gracias por ver este video. Les pedimos se suscriban a mi canal, compartan ese mensaje que es totalmente interesante con sus amigos, con su familia, para que todos aquellos puedan escuchar y entender un poquito más de la palabra de Dios. Mis amores, besitos, Dios les bendiga, les amamos. Bendiciones también para todos. Suscríbete a mi canal y dale like.